Buenos días, estimados alumnos. Acá voy a presentarles la siguiente guía, la guía número 8 del mes de septiembre. Sí, tiene fecha de trabajo desde el 4 de septiembre hasta el 6 de octubre. Es importante que puedan estudiar esta guía, eh, puesto que esta materia en específico va a ser evaluada, se enviará una prueba, sí, para que ustedes puedan realizarla en casa, ¿ya? Y es importante que puedan aprender bien estos conceptos que son, digamos, los fundamentales dentro de los objetivos, ¿sí?, de este año. Mostrar que comprenden la multiplicación y la división de números enteros, representándolos de manera concreta, pictórica y simbólica, aplicando procedimientos usados en la multiplicación y la división de números naturales, aplicando la regla de los signos de la operación, resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios. Bien, entonces, ¿cómo multiplicar números enteros? Esa es la primera parte de la guía. No es una guía muy extensa, este es el módulo de septiembre, por cierto, pero de todas maneras no es una guía muy extensa para que tomar solamente lo más importante, ¿cierto?, de los contenidos. Entonces, en la primera hoja se dice cómo se realiza la multiplicación de los números enteros. ¿Ya? Entonces acá el avatar del profesor explica y dice que para multiplicar números enteros se puede proceder de la siguiente manera. Bueno, recordar primero que todo que los números enteros, ¿cierto?, es un conjunto más grande que los números naturales. Los números naturales eran lo que ustedes ya utilizaron, el conjunto de números que ya utilizaron desde primero básico, ¿cierto?, en matemática. Y los números enteros es lo que es el conjunto que hemos estado estudiando este año, aprendiéndolo, ¿cierto?, conociéndolo, que abarca la parte también de los números negativos. Hasta el momento ustedes habían estudiado los números naturales, como les decía, que son del 1 al infinito, de 1 en 1, ¿sí? Y también en ocasiones se le incluye el 0, ¿cierto? Serían los naturales junto con el 0 o con el 0, que también se le conoce como números cardinales cuando se le incluye el 0. Y todas las operaciones se habían realizado en esa base. Pero ahora también le agregamos los números negativos, que si nosotros los representamos en una recta numérica, ¿cierto?, va hacia el lado izquierdo, ya, los números negativos. Y si la recta numérica está de forma vertical, ¿cierto?, eh, está abajo del 0, ¿cierto?, los números negativos. Y una recta horizontal está al lado izquierdo del 0. Todos esos números negativos que forman parte, por supuesto, de los enteros, de 1 en 1. Ya no estamos hablando de los números que están entre medio de cada número. Solamente de 1 en 1 ya serían los números enteros. Entonces acá, para multiplicar números enteros, se puede proceder de la siguiente manera. Se multiplican los valores absolutos de los números, de la misma forma en que las operaciones con números naturales. Para determinar el signo del resultado, basta con observar los signos de los números presentes en la operación. Ya lo vamos a explicar esto, solamente vamos a entender esta parte primero. Si los números que se multiplican tienen el mismo signo, el producto es positivo. Si los números que se multiplican tienen signo diferente, el producto es negativo. Y esto mismo que se explica de esta forma con palabras, lo encuentran acá en esta tabla de los signos, ¿cierto? Para que aquellos que son más visuales también puedan aprendérsela de esta manera, ¿ya? Si nosotros tenemos entonces dos números que son positivos y se multiplican entre sí, va a dar positivo el resultado. Si tenemos dos números que tienen distintos signos, como este caso de acá,
¿cierto? En este caso hay uno positivo y uno negativo, y se multiplican entre sí, ¿cierto? El resultado va a ser negativo. Y fíjense, se cumple lo que dice acá en el recuadro el avatar del profesor, ¿cierto? Porque si son de signo diferente, da negativo. Si se multiplican entre sí signos diferentes, nuevamente negativo por positivo, me da negativo. Y si se multiplican entre sí signos iguales, negativo por negativo, me da positivo. ¿Ya? Ahí en este último punto hay que tener harto ojo, ¿ya? Porque, claro, uno pensaría todo negativo, pareciera que me va a dar negativo, pero no. Si son signos iguales, me tiene que dar positivo. En la multiplicación, esta es la regla de la multiplicación. Recuerden que ustedes el año pasado estudiaron también regla para la suma, para la adición, ¿cierto? Y ahora estamos estudiando regla para la multiplicación, que es otra regla aparte, ¿ya? Que se estudia de forma diferente. Así que eso es lo que tienen que ustedes considerar cuando están haciendo ejercicios. No mezclar las reglas. Ese es un tema súper importante. ¿Ya? Eh, Eso en cuanto al tema de los signos y poder ahora realizar algunos ejercicios para poder explicarlo mejor. Acá voy a explicar lo que es el valor absoluto, ya que en la definición anterior, ¿cierto? Se dijo que debíamos multiplicar los dos valores absolutos de los números enteros eh, para poder determinar el resultado o, en otras palabras, el producto. Entonces, para poder conocer el valor absoluto, que es un concepto que también hemos estudiado, pero de todas maneras vamos a repasarlo acá, ¿cierto? Voy a dejar este ejemplo eh, que vemos acá. El valor absoluto es determinar, si nosotros lo vemos de forma física, ¿sí? Es determinar la distancia. Entonces, las distancias son siempre positivas. Cuando uno, por ejemplo, eh, mide la distancia o mide, por decir, un objeto, ¿cierto? Puede ser una mesa, ¿cierto? Una silla, el objeto que ustedes quieran medir, ¿ya? Siempre van a ser valores positivos en la realidad, digamos, en nuestro entorno, ¿ya? Cuando uno mide los objetos. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en consideración en este caso. Bueno, digamos que en matemática, ya de forma aritmética, tenemos lo siguiente. En este ejemplo, yo puse el valor absoluto de -4. Uno representa el valor absoluto eh, entre barras. ¿Ya? Estas son unas barras que yo dibujé y los números los puse dentro de las barras, ¿cierto? Eh, entonces, eso es lo que significa eh, este par de barras que están encerrando este número. El valor absoluto de -4. ¿Ya? Y en el de abajo es el valor absoluto de 4. Yo le dije siempre es tomar la parte positiva del número, ¿sí? Sin el valor negativo. Entonces el valor absoluto de -4 simplemente es 4. ¿Ya? Voy a colocar acá con un color. Y el valor absoluto de 4 también es 4. ¿Ya? Simplemente lo único que hace el valor absoluto de manera, digamos, aritmética es quitar el negativo si es que lo hubiera, ¿sí? Si es que hubiera negativo en el número, se quita. El valor absoluto lo que hace es quitarlo. Así que si yo estoy diciendo quiero el valor absoluto de un número, lo único que estoy haciendo es quitar el negativo. Y por eso es que el valor absoluto de -4 es 4. El valor absoluto de 4 también es 4. Ya eso en cuanto al tema del valor absoluto. Ahora vamos a ver cómo multiplicar dos números enteros. O vamos a ejemplificarlo. Entonces, podemos tomar
dentro del rango de números enteros cualquiera, pero vamos a tomar unos valores bajos para poder ejemplificarlo bien. Dentro de lo que nosotros habíamos visto, entonces tenemos el caso, por supuesto, de cuando tenemos dos números enteros positivos, ¿ya? Por ejemplo, 3 por 4, ¿sí? Recuerden que el por se puede escribir como una X o también con un punto, ya como ustedes lo prefieran. Ya en la educación media se prefiere escribir con un punto el por para no confundirlo con la X en el álgebra. Entonces, 3 por 4, usted sabe que es 12. Sí, estamos claros con eso. Pero fíjese acá, el 3 no tiene ningún signo delante, ¿cierto? Y el 4 tampoco tiene ningún signo delante. Estos dos son factores. En la multiplicación, a los miembros de la multiplicación se les llama factores, ¿ya? El primer factor y el segundo factor. El 3 es un factor y el 4 es el otro factor. Y al resultado de la multiplicación se le llama producto, o sea, el resultado que vamos a obtener de haber multiplicado esos dos factores. Entonces, acá sería que multiplicar el primer factor, que es positivo. Usted me dirá, profesor, ¿y cómo sabe que es positivo? Si no hay nada delante del número. Simplemente por eso mismo. No hay nada delante del número, ¿cierto? No hay un signo delante del número. Por lo tanto, por eso es positivo, ¿ya? Según las convenciones matemáticas, ¿cierto? Si un número no tiene un signo delante, ese número es positivo, ¿ya? Esa es la convención el tratado que se llegó de manera internacional al respecto. El 4 también es positivo entonces, no tiene un signo delante, ¿ya? No es necesario, no es necesario tener que escribir más 3 por más 4, ¿ya? Sería escribir de más, sería escribir demasiado. Imagínese tener un problema más grande y tener que estar siempre escribiendo todos los positivos. O sea, la razón de esto es precisamente para simplificar el trabajo, ¿ya? Ahora vamos al tema que nos atañe aquí respecto a la multiplicación de números enteros. Si yo tengo dos positivos, según las reglas, ¿cierto?, de la multiplicación, tenemos dos maneras de ver. Si usted se acuerda de la tabla que le presenté recién, dice que positivo por positivo me tiene que dar positivo. La tabla, ¿cierto? Si se la aprende de memoria. Pero yo le sugiero que en este caso, más que la memoria, pueda ocupar la lógica. Si yo le digo a usted que tiene una multiplicación de dos números y los dos números tienen el mismo signo, fíjese, los dos tienen el mismo signo, ¿cierto? Entonces, si tienen el mismo signo, me tiene que dar positivo. Eso es lo primero que uno tiene que ver, colocar el signo. Y luego uno tiene que realizar la multiplicación. 3 por 4, 12. Eso. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo tengo la misma multiplicación, pero con signos diferentes? Menos 3 por menos 4. ¿Qué pasaría en ese caso? Vamos a decir que este es el primer caso, segundo caso. Primero, recuerde multiplicar los signos. Menos por menos, y usted mira la tablita, o se la aprendió de memoria, ya, y puede saber qué signo va acá. Pero, si yo le estoy diciendo, en vez de ocupar tanto la memoria, que a veces nos puede fallar, ocupemos la lógica. Si son dos signos iguales, es positivo. El negativo con negativo son dos signos iguales, ¿cierto? Por lo tanto es positivo. Independiente de lo que parezca, porque uno dice,
Acá, bueno, hay dos negativos, podría darme negativo, uno pensaría, ¿no? Pero no es así. Dos signos iguales me da positivo. Y ahí luego se multiplican los números. 3 por 4. 3 por 4, 12. ¿Por qué hablábamos del valor absoluto recién? Bueno, se multiplican los negativos primero, o sea, los signos, ¿ya? Y después se multiplican los valores absolutos de los números. ¿Ya? Se multiplica el valor absoluto de menos 3 por el valor absoluto de menos 4, ¿cierto? O sea, 3 por 4. Era por eso que es importante igual conocer lo que son los valores absolutos. Y también es importante cuando uno realiza adiciones con los números enteros. Y también es importante saber el tema de los valores absolutos primero. Ya, y vamos a ver el tercer caso. Tercer caso, entonces, tenemos el primer número positivo y el segundo número negativo. Ya, fíjese entonces, el primer número, el primer factor de la multiplicación es positivo, porque no tiene ningún signo delante. Y el segundo factor es negativo. Cuando tenemos dos factores con signo diferente, entonces el resultado debe ser negativo. Primera cosa que se coloca. Y en segundo lugar, se multiplican los valores absolutos de los números. El valor absoluto de 3 es 3. Y el valor absoluto de menos 4 es 4. ¿Ya? Entonces sería 3 por 4. Y 3 por 4 es 12. Ahí tenemos entonces que sería menos 12. En cuarto lugar, les recuerdo que la multiplicación tiene una propiedad que se llama la conmutatividad, que yo la puedo voltear perfectamente, ¿cierto? O sea, yo podría decir acá, esto podría ser también igual a menos 4 por 3. O sea, al revés, ¿cierto? Dejar el menos 4 delante y el 3 positivo después. ¿Ya? Igual me tendría que dar menos 12, porque son signos diferentes. Ya, entonces, ¿por qué le digo esto? Porque resulta que si yo tengo otro número, vamos a poner acá, en el cuarto caso, menos 2 por 5, ahí tendríamos el último caso, ¿cierto? Donde el primer factor es negativo y el segundo factor es positivo, ya, según la tablita que se aprendieron de memoria por ahí, eh, entonces me tiene que dar esto, negativo con positivo, me tiene que dar negativo. O aquellos que la pensaron de otra manera, si tengo dos signos diferentes, aquí tengo negativo y acá tengo positivo, si son diferentes, me tiene que dar negativo. ¿Ya? Y luego multiplico los valores absolutos de los números. Luego multiplico el 2 por el 5. ¿Ya? Primero los signos y después los números. 2 por 5 entonces, perdón. Ahí sí. 2 por 5, 10. Negativo. Listo, esta es la parte de cómo multiplicar dos números enteros. Se realiza de la misma forma siempre. Ahora vamos a ver cómo multiplicar más de dos números enteros. Para multiplicar más de dos números enteros, el procedimiento general es comenzar a multiplicar de dos en dos. Entonces, poder aplicar lo que uno aprendió, ¿cierto?, anteriormente, de multiplicar dos números enteros. Tenemos este ejemplo que yo puse acá, en donde tenemos 3 por menos 2 por menos 3. Entonces, para poder multiplicar estos tres números enteros, una manera sencilla, ya para poder realizarlo, tanto con esta cantidad de números como con una cantidad mayor de números, es la siguiente. Visualmente, uno multiplica estas dos primero.
Si quiere lo puede hacer acá al lado sin necesidad de escribir estas rayitas para abajo, ¿sí? Pero uno, para poder explicarlo visualmente, que quede un poquito más entendible, lo hace así. Usted también lo puede hacer así si quiere. Ahora, entonces, primero multiplicamos dos factores, ¿ya? Si quieren los pueden encerrar en paréntesis, así, para poder multiplicar esos dos factores primero. Recuerden que cuando uno tiene paréntesis, los paréntesis se realizan primero, ¿cierto? En el caso de las multiplicaciones podemos empezar con los dos primeros, podemos empezar con los dos del final, ¿cierto? Da lo mismo, en realidad en el caso de las multiplicaciones incluso son conmutativas, la pueden cambiar de orden a la conveniencia de ustedes. Si ustedes piensan que si lo reordenan y les va a salir más fácil realizar el ejercicio, está bien, ¿sí? Porque a lo mejor pueden pensar este número es más grande, este otro número es más pequeño, multiplico los números pequeños primero para que me salga más fácil y después hago la multiplicación con el número más grande, como ustedes lo estimen conveniente. Pero en este caso lo que yo quiero explicarles es que se va multiplicando de a dos números, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicar el 3 por el menos 2. Ya el 3 es positivo y el menos 2 obviamente negativo, ¿ya? Y realizamos la multiplicación de los signos. Positivo por negativo, según la tablita y según la lógica, entonces es negativo, ¿cierto? Y 3 por 2, 6. Luego, este otro dígito que quedó acá solito, lo bajo y va a quedar entonces el menos 3 ahí, multiplicado por el menos 6. Y hago la multiplicación de estos dos numeritos, ¿ya? Menos 6 por menos 3, entonces, multiplicamos primero los signos, menos por menos, son signos iguales. Como son signos iguales, entonces me va a dar positivo. No es necesario colocar el positivo delante acá en el resultado, no es necesario, es escribir de más. Entonces no lo vamos a poner, solamente vamos a escribir el resultado o el producto. 6 por 3, 18, ¿cierto? Y este 18, ya les dije, es positivo. Y este valor esto mismo lo pueden escribir para acá si quieren, como les decía, colocando paréntesis así, y escribiéndolo de esta manera para el lado. Lo mismo, para el ladito, y obtener el valor que se necesita, ¿cierto? Ir haciéndolo paso a paso, poco a poco, línea a línea. Siempre yo les digo que pueden hacer los ejercicios línea a línea. Y acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Con 4 factores. Como ya les dije, hay que proceder a multiplicar de 2 en 2. ¿Sí? Ustedes ven cómo les puede convenir hacerlo. Podríamos multiplicar directamente, agrupando de 2 en 2 el menos 5 por 3 y el menos 2 por el 3, o multiplicar los números negativos con los negativos y los positivos por los positivos. Igual es una manera buena, que también pueden hacerlo, ¿sí? Hagámoslo para que vean cómo es. Coloco los números negativos en una parte, ¿cierto? Y los positivos en la otra. ¿Ya? Si quieren les colocan paréntesis para poder visualizarlo mejor. ¿Ya? Ahí. Y ese porque quedó entre medio ni siquiera sería necesario ponerlo cuando hay un paréntesis, porque los paréntesis permiten eso. Pero también lo pueden colocar si quieren. Y luego, entonces simplemente se hace la multiplicación de esos dos, y de estos dos, menos por menos, son signos iguales, así que me da positivo. 5 por 2, 10. ¿Ya? Positivo, porque son signos iguales, y según la tablita también me dice lo mismo, ¿cierto? 3 por 3, 9, y son signos iguales también, ¿sí? También es positivo. Fíjese, nos quedó dos factores positivos, ahí está el por, y acá si quieren pueden colocar el igual acá, o escribir hacia abajo, siguiendo las líneas, ¿cierto?
Entonces, signos iguales me da positivo, y 10 por 9, 90. ¿Ya? O lo escriben acá. Eso sería entonces, para que no se compliquen con el tema de tener que multiplicar más de 2 factores, ¿sí? Hay que ser ordenadito nomás, e ir trabajando hacia abajo línea por línea, respetando la regla de los signos en todo momento. Acá vamos a ver operaciones combinadas en Z. Bueno, puse Z para que se acuerden de que los enteros se representan por la letra Z. ¿Sí? En algunos textos simplemente sale la letra Z, entonces por eso es que es bueno que sepan eso, que se acuerden de que los enteros se representan con la letra Z. ¿Sí? Cuando digo eso, estoy hablando, entonces cuando coloco la Z, quiero decir, es que me estoy refiriendo a los números enteros. Ya, a ver, tenemos esta operación combinada que yo acabo de presentar acá, si no la he resuelto todavía, tiene algunos paréntesis, tiene adiciones y tiene multiplicaciones. Recuerden que la regla de precedencia en el tema de las operaciones combinadas, ¿cierto? Es la siguiente. Uno primero tiene que realizar lo que son los paréntesis. Siempre los paréntesis, ¿cierto? Siempre recordar eso, los paréntesis se hacen primero, lo que está dentro de los paréntesis. ¿Ya? Y en este caso, bueno, no tenemos en este caso potencia, pero si hubiera potencias, tienen que realizar las potencias. Y después de eso de las potencias, ¿cierto? Empezar a pensar en en lo que son las multiplicaciones y las divisiones, que se van realizando de izquierda a derecha. Cuando tenemos solamente multiplicaciones y divisiones, se van realizando estas de izquierda a derecha. Y después pensar en lo que son las adiciones y sustracciones, de la misma manera, de izquierda a derecha o agrupándolas, ¿sí? Entonces, primero que todo, hacer los paréntesis entonces. Y si hay varios paréntesis, ¿qué paréntesis hago primero? Fíjese si hay paréntesis dentro de otro paréntesis. En este caso nos estamos viendo que sí, efectivamente hay paréntesis dentro de otro paréntesis. Y ahí se comienza por el paréntesis que está más adentro, más en el centro, ¿sí? En este caso tenemos claramente entonces que el menos 6 por 3 está entre paréntesis. Y afuera de ese paréntesis hay otros dos paréntesis, ¿cierto? Entonces tenemos que compensar por el paréntesis que está interno, adentro, por el menos 6 por 3. Y vamos a ir trabajando línea por línea. Solamente vamos a ir realizando la parte del ejercicio que nos interesa en este momento. Todo el resto del ejercicio va a quedar igual en cada línea, ¿ya? Aunque podemos ir avanzando en las otras partes de la operación, podemos ir avanzando, pero eso requiere que uno tenga cierto grado de experiencia en esto, ¿sí? De no equivocarse en el avance que uno haga en las otras partes de la operación. Entonces, por eso es conveniente al principio de que uno vaya solamente haciendo el cambio en la parte de la operación que está trabajando nomás, ¿sí? Vamos a hacerlo acá para que vean. Vamos a poner el igual acá, para ir trabajando hacia abajo, línea por línea, ¿ya? Y todo lo demás, como les decía, lo vamos a dejar igual, ¿ya? No voy a multiplicar nada. En esta parte a lo mejor podría yo decir, puedo multiplicar esto inmediatamente, profesor. Sí, por supuesto, pero hágalo solamente el cambio que vamos a hacer nomás, para no confundirse. Más, bajamos ese paréntesis, escribimos todo lo que está acá, ¿ya? El por, ¿ya? Pero lo único que va a cambiar en este caso entonces va a ser lo que vamos a trabajar ahí, ¿cierto? Que sería el menos 6 por 3, negativo por positivo, entonces me da negativo, según la tabla y según la lógica. Ya, negativo por positivo, entonces me da negativo, coloco el negativo y después multiplico 6 por 3.
¿cierto? Que sería 18. Ahí está. Y luego continúo bajando y escribiendo lo que estaba acá. Fíjense que al momento de resolver lo que estaba dentro del paréntesis, al momento de resolverlo, el paréntesis se quita. Ya no es necesario seguir con el paréntesis. Se quita. Si por algo el paréntesis estaba, pero ya no está. Bueno, y luego escribimos lo que sigue acá. ¿Qué vamos a resolver ahora entonces? El paréntesis, ¿cierto? El otro paréntesis que queda acá. Bajamos todo de nuevo, a pesar de que podríamos realizarlo, pero lo bajamos de nuevo solamente porque queremos ir trabajando en lo que nos interesa en este momento, que es el paréntesis, y no confundirse con las otras partes de la operación. Ya, tenemos acá lo siguiente. Dentro de este paréntesis, tenemos que considerar el orden de precedencia de las operaciones dentro de este paréntesis, ¿cierto? Para eso, como no podemos realizarlo inmediatamente todo, o podríamos, sí, mentalmente, pero queremos hacerlo paso a paso, así que no lo vamos a hacer en este momento mentalmente, vamos a colocar el paréntesis igual, ¿ya? Pero solamente adentro de esto vamos a realizar la operación que corresponde. Primero, entre la multiplicación y la suma, ¿cuál tiene precedencia? La multiplicación, ¿cierto? La multiplicación se hace antes que la adición, que la suma. Entonces, nosotros tenemos que multiplicar el 5 por menos 18. Eso es lo que tendríamos que multiplicar. Y vamos a la regla entonces de la multiplicación. 5 es positivo y el 18 es negativo. Signo diferente, entonces me va a dar negativo, ¿cierto? Negativo. Y se hace la multiplicación respectiva. Si ustedes quieren lo hacen acá al ladito, ¿cierto? Como yo siempre les digo, que puedan realizarlo en una parte. Es bueno que hagan las multiplicaciones en un costado de la hoja o en otra hojita y que las tengan ahí, las mantengan, porque muchas veces uno esas mismas multiplicaciones las requiere en otros ejercicios que vienen después, sobre todo cuando hacen pruebas, ¿cierto? Aquí 5 por 8, 40, 5 por 1, 5, más 4, 9, ¿ya? Ahí nos dio 90, colocamos el 90 acá, ¿ya? Y el otro valor entonces simplemente lo repetimos, ¿ya? Ahí lo repetimos. Incluso el 4, que viene después del paréntesis. Y sigamos trabajando. Pero trabajar de esta manera nos genera tener que hacer varias líneas hacia abajo, pero por lo menos uno sabe, ¿cierto? Exactamente qué fue lo que hizo, ¿ya? Ahora sí trabajamos el paréntesis que está aquí. Tenemos un paréntesis, entonces tenemos que trabajarlo. Me dice menos 90 más 2. Aquí ya tenemos que recordar lo que son las reglas de la adición de números enteros. ¿Sí? La regla de la adición de números enteros también tiene una lógica, ¿ya? Y que no es difícil de poder aplicar. Cuando nosotros tenemos signos diferentes, como en este caso que está acá, ¿cierto? La lógica para poder entender la adición de números enteros me dice que si son signos diferentes en la adición, yo tengo que restar. Eso puede parecer contradictorio, pero es así. Esa es la regla, ¿ya? Tengo signos diferentes, entonces yo tengo que restar. Esa es la regla de la adición. Si yo tuviera signos iguales, tengo que sumar. Si yo tuviera menos 90 más menos 2, tendría que sumarlos. Pero en este caso es menos 90 más 2 positivo. Así que tengo que restarlos. Los restos, como uno hace una resta normal, tomo los valores absolutos, ¿cierto?, de cada uno. Ya el valor absoluto de 90 negativo es 90. Lo voy a escribir acá al ladito. Ya, y el valor absoluto de 2 es 2. Y hago una resta común y corriente, ¿cierto?
como la que está acá, y me va a dar 88. ¿Sí? Ya. Entonces, me da 88, esa es la resta. Pero ¿qué signo tengo que poner? Ah, esa es otra pregunta. O sea que uno tiene que hacerse dos preguntas en este caso cuando uno hace adiciones de, ¿cierto?, de números enteros. Primero, por una parte, tengo que pensar qué operación voy a realizar, si que tengo que restar o que tengo que sumar. Y la otra pregunta es qué signo, ¿cierto? O podemos hacerlo al revés, que siempre yo les digo en realidad que primero piensen en el signo, qué signo tiene que colocarse. En la adición de números enteros, entonces uno tiene que fijarse cuál es el número que en valor absoluto es mayor. Por ejemplo, el menos 90 tiene valor absoluto 90, ¿cierto? Y el 2 es valor absoluto 2. Ya. ¿Cuál de estos dos es mayor? ¿El 90 o el 2? Si lo vemos como valor absoluto, el 90 es mayor que el 2, ¿cierto? Como valor absoluto. Ya, y ahora le sacamos el valor absoluto y decimos ya, el 90, ¿qué signo tenía? Antes de aplicarle el valor absoluto. Tenía signo negativo, ¿ya? El 90 era el mayor en valor absoluto, ya, pero antes de aplicarle el valor absoluto tenía signo negativo. Entonces, ese es el signo que vamos a poner. El del número mayor, como dicen. Lo dicen así tan rápido, pero la verdad es que si yo digo el número mayor solamente, el número mayor sería el 2, si no le aplico el valor absoluto. ¿Ya? Porque el 90 es negativo. Tengo que aplicar valor absoluto, primero para saber cuál de los dos elegir. Aplico valor absoluto, me doy cuenta que el 90 con valor absoluto es mayor que el 2. Le saco el valor absoluto y digo, ah, el 90 tiene un negativo. Por lo tanto, si voy a poner el signo del número mayor, va a tener que ser negativo. Un menos. ¿Ya? Y acá ya deja de ser necesario colocar el paréntesis. Por 4. Bajamos ese 4. Ya, ¿qué se realiza ahora? No tenemos más paréntesis. Lo único que nos queda es recordar el orden de precedencia, que en este caso no es complicado porque ya se los he dicho, ¿cierto? Se realizan primero las multiplicaciones antes que las adiciones. Entonces aquí tengo 2 por menos 3, primero que todo. Ya podemos realizar esos dos, ¿ya? Y después hay que realizar el menos 88 por 4. Aquí no se confundan, hay una suma, ¿cierto? No se confundan con eso. Si quieren le pueden poner al menos 88 un paréntesis para que no vayan a confundirse, ¿sí? Solamente es para poder ver o ordenarlo de una manera, ¿cierto? Entonces, 2 por menos 3, se coloca el signo, que es negativo porque son de distintos signos, ¿ya? 2 por 3, entonces 6. Y este más lo voy a mantener acá, el más. Y acá hago el menos 88 por 4. Y signos diferentes, entonces me va a dar negativo. Signos diferentes me va a dar negativo. ¿Ya? Y hago la multiplicación. Como yo les digo, háganla en un costado para que la tengan a mano. Entonces, acá hace la multiplicación nomás. 4 por 8, 32. 4 por 8, 32 nuevamente. Más 3. ¿Ya? Sería 35. Y me da 352 en total. Aquí tenemos un más menos, entonces cuando pasa esto así, uno le coloca un paréntesis para poder ordenarlo nomás, no se ve así todo mezclado, ¿cierto? Ya, seguimos, siguiente línea. Y acá finalmente terminamos con una adición de números enteros. Ya no hay multiplicación, así que tenemos que aplicar la regla de la adición. Fíjense bien, acá ambas partes de la adición, ambos sumandos, ¿sí?, tienen signo negativo. Cuando pasa esto, en la adición,
ciertamente podemos decir simplemente que el resultado me va a dar negativo. En la adición sí se puede pensar de esa manera, ¿ya? No así la multiplicación ni la división. En la adición sí se puede, ¿ya? Si los dos signos son negativos, el resultado va a ser negativo. Si los dos signos son positivos, el resultado va a ser positivo. ¿Cuándo es el problema en la adición? El problema se genera cuando tenemos signos diferentes. Ahí es donde tenemos que pensar nosotros qué signo vamos a ponerle. Y ahí es donde uno dice, le coloco el signo del número mayor. Y yo les explico que tiene que ser en valor absoluto y todo eso, ¿cierto? Ya. En este caso no hay ese problema. Los dos tienen el mismo signo, así que no hay mucho que pensar al respecto. El resultado va a ser negativo, porque tienen los dos el signo negativo. En la adición estamos hablando. Y les repito, la regla de la adición no es la misma que la regla de la multiplicación. Son diferentes reglas. Y en las guías anteriores, ¿cierto? Hemos colocado las reglas y todo. Así que para que las revisen también, están todos disponibles. Están ahí en el sistema. Y realizamos simplemente esta adición, ¿cierto? Como son signos iguales, o sea, la primera pregunta que yo me hice fue, ¿qué signo voy a colocar? Negativo. Y la segunda pregunta que me hice, siempre hay dos preguntas ahí con el tema de la adición, es ¿qué operación voy a hacer? ¿Tengo que restar o tengo que sumar? ¿Qué tengo que hacer en definitiva? Ya, si tienen signos iguales en la adición de números enteros, entonces yo tengo que sumar. Son signos iguales. Si fueran signos diferentes, tendría que restar. Solo recalco, ¿ya? Tienen signos iguales, entonces tengo que sumar. Y fíjense bien que yo estoy diciendo la regla de la adición de números enteros. No estoy diciendo la regla de la sustracción, ¿ya? Porque en definitiva uno tiene que pensar en la regla de la adición. Cuando yo tengo sustracciones, las sustracciones las tengo que pasar a adiciones. Tengo que saber hacer el proceso de pasarlo a una adición. Voy a hacer un ejemplo de ahí para que lo puedan recordar. Pero terminemos con esto, entonces nos va a dar 358, ¿cierto? 358 negativo, ya que sumamos los sumandos, valga la redundancia, y me dio negativo porque los dos son negativos, no había por dónde perderse, ¿cierto? Eso entonces sería este ejemplo de operaciones combinadas, espero que le haya quedado claro el uso de los paréntesis sobre todo, y el orden de precedencia de las operaciones. Bien, entonces acá vamos a hacer el ejemplo que les dije para poder repasar lo que son las sustracciones en números enteros, ¿sí? Entonces yo les decía a ustedes que cuando yo tengo una resta en los números enteros la tengo que pasar a suma, a adición. Y fijarse bien acá en el tema del orden de precedencia también, porque si bien es cierto, tenemos restas, tenemos un paréntesis, pero ese paréntesis solamente está englobando un dígito, ¿cierto? Un número, no está tomando más de uno, así que ese paréntesis solamente es un paréntesis para ordenar un poco nomás, no es como para poder realizar unas operaciones dentro de él. Que uno lo ordena de esta manera para no dejar menos, ¿cierto? Para poder separar los signos ahí. Pero sí tenemos una multiplicación. Entonces esa multiplicación hay que hacerla primero, porque ese dice el orden de precedencia de las operaciones, ¿cierto? Vamos a hacer eso primero. Entonces sería que vamos a repetir esto, no lo vamos a tocar todavía, aunque podríamos hacerlo, pero no lo vamos a hacer precisamente para poder hacerlo paso a paso y no confundir a nadie. ¿Ya? Acá tenemos que multiplicar nosotros, ¿cierto? Tenemos dos términos que tenemos que multiplicar, dos números que tenemos que multiplicar. Ya el primer número es negativo, menos 4 dice acá, y el segundo número es positivo. ¿Ya? Entonces, menos 4 por 2 positivo me tiene que dar un signo negativo, ¿cierto? Signo diferente. Menos por más me da menos. Signos diferentes me da negativo. Y luego coloco el 4 por 2, 8.
Una vez que está hecho eso, ¿sí? Una vez que ya está realizado, entonces vamos nosotros a la siguiente línea a realizar lo que toca hacer. Yo les dije que entonces las restas tenemos que pasarlas a suma, de la siguiente manera. El primer número que tenemos acá es negativo, menos 4, lo repetimos nomás. ¿Ya? Pero aquí tenemos una resta, lo que sigue es una resta. Entonces esta resta tenemos que pasarla a suma. Y para eso vamos a aplicar una pequeña propiedad que es muy sencilla, no tiene nada de complicado. Simplemente lo que usted va a hacer es cambiar la resta por suma, pero al número que sigue le tiene que cambiar el signo. O sea, al menos 3 lo tiene que cambiar por más 3. Y ahí va a quedar solamente el 3, ¿cierto? Le voy a dejar el paréntesis para que vean que le cambio el signo. El menos lo dejé con un más, o sea, le quité el signo. En esta parte le quité el signo porque positivo no es necesario escribir positivo. ¿Ya? Pero, por ser esta vez que estoy explicándolo, ¿cierto? Voy a colocarlo, el más, en color rojo más encima para que vean. O sea, vuelvo a explicar aquí. Voy a borrar ese negativo que puse. O sea, este signo lo voy a colocar también con rojo. Ahí. Y vuelvo a explicar. La resta la cambio por suma. Y el número que sigue también cambia en su signo. Se le cambia el signo al número que sigue. Ya, solo el número que sigue. Entonces, de ser negativo pasa a ser positivo. ¿Ya? Esa es la regla que se aplica acá. ¿Y por qué voy a hacer esto? Entonces, profesor, ¿y para qué tantos pasos? Lo que pasa es que la regla es la regla de la adición. Yo se lo recalco, es la regla de la adición. Si usted deja la resta ahí, puede confundirse y no le va a resultar la regla. ¿Ya? Entonces, por eso, no le va a resultar la propiedad de la adición, la que aplicamos para poder determinar los signos, ¿cierto? Por eso es que usted tiene que convertirlo de negativo, o sea, el de menos, pasarlo a más. ¿Ya? Y cuando lo pasa a más, también el número que sigue tiene que haber un cambio. No es cosa de cambiar nomás una operación por otra operación. Tiene que haber un equilibrio en lo que es la operación en general, ¿cierto? Que estamos realizando. Y acá lo que sigue también es una resta, porque aquí me está diciendo menos 8, ¿cierto? Me está diciendo menos 8. Entonces, este menos 8 que está acá, yo lo voy a pasar a más, sí, ciertamente, lo paso a más, ¿ya? Y esta resta la cambié por una suma, y el 8, si ustedes quieren entenderlo un poquito mejor, en realidad el 8, si lo separamos, es un 8 positivo, ¿cierto? Si lo separamos de la resta, ¿ya? Y el S8 va a quedar entonces con el signo contrario, con un menos. Menos, ¿ya? Ahí. Ahí está esa resta, la cambiamos por una suma. Y el signo que tenía delante el 8, lo cambiamos por un menos, ¿cierto? Por un negativo. Siempre tiene que haber esos dos cambios para poder cambiar por suma. Ahora me voy a devolver un poquito acá, porque yo en la parte de acá arriba les había dicho que era, en esta parte de acá arriba, ¿cierto? Les había dicho que era menos 4 por 2. Ya. Uno esto lo puede entender de esa manera, o lo puede entender también, lo voy a escribir por acá arribita, como más menos 4, ¿sí? Por 2, o, para poder visualizarlo mejor y no confundirlo, colocarle un paréntesis acá, ¿sí? Y ahí hubiéramos dicho nosotros, bueno, el 4 entonces positivo, ¿ya? El 4 es positivo, y tiene una operación de resta. Depende cómo uno lo ordene o lo visualice en este momento. Lo importante es que ustedes se puedan dar cuenta de que la resta, en definitiva, entonces se cambia por suma, pero hay que cambiarle al signo el número que viene. Ya hicimos este cambio. Vamos a continuar en la siguiente línea.
Bien, y ahora que tenemos todos los que son adiciones, vamos a aplicar simplemente la regla de las adiciones y vamos a hacerlo de 2 en 2, ¿cierto? Sería primero el menos 4 más 3, ya, menos 4 más 3, vamos a aplicar de 2 en 2, o si quieren lo pueden agrupar los negativos en una parte, los positivos en la otra, así, ¿cierto? Tenemos en este caso entonces que en el caso del menos 4 más 3, vamos a hacer la rayita para abajo, ¿sí? Signo diferente, ¿cierto? Eso hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el signo que se debe colocar? El signo del número mayor, después de haber aplicado el valor absoluto, ¿cierto? Si nosotros aplicamos el valor absoluto al menos 4, es 4. Si aplicamos el valor absoluto al 3, es 3. Entre el 4 y el 3, ¿cuál es mayor? El 4. Ya. Ahora olvidémonos del valor absoluto. Y vamos a ver el 4, ¿qué signo tenía? Que es el mayor, tenía signo negativo. Entonces ese es el signo que se coloca. ¿Y qué operación se realiza? El 4 es negativo y el 3 es positivo. Tienen distintos signos, así que si son distintos signos, se tiene que restar. ¿Ya? Se hace la resta entonces, 4 menos 3 simplemente. ¿Ya? 1. Y acá el más se coloca ahí y el menos, ¿cierto? Así. Y acá vamos a realizar entonces estas dos, o sea, esta operación. Fíjense que acá tiene el mismo signo, signo negativo. Entonces, ¿qué signo se tiene que poner? Si ustedes aplicaran la regla del número mayor, igual funcionaría con esto, ¿eh? Pero no es como necesario. O sea, si yo digo cuál es el número mayor en valor absoluto, es el 8, ¿cierto? ¿Y qué signo tenía el 8 antes de aplicar valor absoluto? Tenía negativo, así que me da negativo, ¿cierto? También funciona. Pero también uno se fija si los dos tienen signo negativo, entonces me tiene que dar negativo en la adición. Y les recalco, la adición es diferente a la multiplicación, así que no tiene la misma regla de los signos, ¿ya? Y acá se hace la operación, como son de signo igual, entonces la operación es sumar. ¿Ya? Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. ¿Sí? Siempre ahí hay una lógica, ¿ven? Siempre hay una lógica implicada en el tema. Y solamente son esos dos conceptos. No es como aprenderse toda una tabla y todo de memoria. ¿Ya? Siempre en la matemática hay una manera de pensar las cosas, de entenderlas. Ya, entonces sería acá el sumarlos, me da 9. Así, así. 9 negativo, ¿ya? Ya, acá vamos a pasar a otro tema dentro del mismo módulo de septiembre. Y es importante también que ustedes conozcan esto, este tema, acerca de la división de números enteros. También va a ir en lo que es la prueba de septiembre. Y esto es de los objetivos fundamentales, ¿cierto? Que ustedes tienen que conocer en este curso de octavo año. Entonces, van yéndonos, perdón, a la página 5 de la guía. Ya ahí tenemos el avatar del profesor nuevamente, hablándonos, explicándonos de qué se trata el tema de la división de números enteros. Entonces acá dice el profesor, ¿cierto?, que al dividir números enteros se procede de la siguiente manera. Ya vimos lo que son las multiplicaciones de números enteros, así que ya hay una noción de qué son los números enteros, ¿cierto? Que implican los positivos, los negativos, el cero, de uno en uno, ¿ya? Hay una noción de lo que son los números enteros. Ustedes ya lo saben, de qué se trata, ya hemos trabajado harto el año pasado, este año también, ¿sí? Eh, entonces ahora entendamos de qué se trata esto de la división de números enteros. Un primer punto. Se dividen los valores absolutos de los números. Ya hemos hablado del valor absoluto también. Hicimos un ejemplo. Ahí del valor absoluto se muestran con las barras ciertos números encerrados entre barras, no entre paréntesis, sino que entre barras.
¿cierto? Y cuando están las barras me está diciendo tengo que calcular el valor absoluto de eso, de ese número. Y el valor absoluto es simplemente quitar, si es que hubiera negativo, quitar el negativo. Eso es el valor absoluto. ¿Ya? Si el número es positivo y me dice, dígame el valor absoluto de un número positivo, no le hago nada. ¿Ya? Porque queda igual el número. Porque el valor absoluto lo único que hace es quitarme la parte negativa si es que lo hubiera. No siempre es negativo, a veces hay números positivos, obviamente. Ya. Entonces, eh, tengo esto, la primera regla, entonces vamos a verlo al tiro, en donde se señala que se dividen los valores absolutos de los números, entonces, ¿sí? O sea, sin el signo negativo, si lo tuvieran, yo le puse un color rojo ahí, para que lo pudieran entender facilito, de la misma forma que en las operaciones con números naturales. O sea, digamos que la división usted tiene que hacerla de la misma manera como ha hecho divisiones en los cursos anteriores en el colegio, ¿ya? Y después preocuparse por el tema del signo, ¿ya? Para determinar el signo del resultado, basta con observar los signos de los números presentes en la operación. Y ahí recién, cuando ya usted hace la operación, ver qué signo le tiene que colocar. O también lo puede hacer al revés. O sea, usted puede pensar qué signo tiene que llevar primero, coloca el signo y después hacer la operación. Puede hacer las dos, de las dos maneras, ¿sí? Y recordarles, jóvenes, que el resultado de la división se llama cociente o cociente. Se llama de esas dos maneras, ¿ya? Cociente o cociente. Cualquiera de las dos. Pues. A veces depende del texto. A veces aparece de una manera y en otros aparece de otra. Les digo esto porque en algunos problemas, ¿cierto? Con divisiones, nos aparece simplemente calcular el cociente. No nos dice calcular la división o el resultado de la división. El resultado de la división es el cociente, para que lo sepan. Si los números que se dividen tienen el mismo signo, entonces el cociente, ¿ya? O cociente, es positivo. Lo mismo que se aplica para la multiplicación, o sea, la regla para la división es la misma que usted aplicó para la multiplicación. Así que un alivio, qué bueno, qué fácil, ¿cierto? No tenemos que aprendernos otra regla diferente, es la misma regla que la regla de la multiplicación. La regla de los signos para la división es la misma regla que la regla de los signos para la multiplicación. Así que si ustedes ya entendieron cómo se aplica la regla de la multiplicación, la regla de la división va a ser exactamente lo mismo. Si los números que se dividen tienen signos diferentes, el cociente es negativo. ¿Ven? O sea, esa es la lógica que se aplica. Si los números que se dividen tienen el mismo signo, el resultado es positivo. Si los números que se dividen tienen signos diferentes, el resultado es negativo. Y nada más, no tiene que aprenderse nada más. Ahora, si a usted le gusta aprenderse las tablas completas y todo esto, ahí le dejo la tabla igual, en el caso de que sea más visual, ¿ya? Y pueda usted entenderlo de esa manera, o están acostumbrados de esa manera. Ahí está la tablita, ¿cierto? Positivo dividido en positivo me da positivo, negativo dividido en negativo me da positivo, ¿ya? Ahí para que se lo aprendan, pero tiene la misma lógica. O sea, si ustedes se fijan, signos iguales me da positivo, signos diferentes me da negativo. En pocas palabras, ya se lo aprendieron. Ya para que lo tengan ahí bien presente, esta es la regla general que se va a aplicar en el tema de la división de números enteros, que es muy parecida exactamente igual a la regla que se aplica para la multiplicación. Ya, acá entonces vamos a hacer un ejemplo de división en Z, división con los números enteros. Si tenemos, digamos, una operación de división y doble, digamos, dos divisiones, ¿cierto? Y están con unos paréntesis, ¿sí? Pero el paréntesis en realidad en este caso es más como para ordenarlo, porque el paréntesis no me lleva a realizar la operación de una manera diferente a como sería realizarla normalmente. O sea, si yo sacara este paréntesis de acá, que está en color azul, sería exactamente lo mismo que no estuviera.
Ya, ahora, ¿cuándo no sería lo mismo? Si yo el paréntesis lo moviera y en vez de encerrar el 18 con el -6, encerrara el -6 con el -3. Ahí ya sería diferente, sería otro parámetro, ¿cierto? Diferente. Pero en este caso estamos trabajando de izquierda a derecha con el paréntesis. Entonces vamos a realizar esta operación que tenemos acá y vamos a realizar lo que está en el paréntesis de color azul, ya porque es el paréntesis más pequeño en realidad. Los otros paréntesis solamente están encerrando a los números con su signo, no son paréntesis para realizar, sino que para ordenar. Ya, y este otro que está acá lo bajamos. 18, 18 dividido en -6. ¿Ya qué signo va a tener esto? O sea, uno tiene que hacerse la pregunta del signo, ¿cierto? ¿Qué signo va a tener? Si tienen signo diferente, entonces negativo. O lo ve en la tabla, ¿cierto? Signo diferente, negativo. Y luego de haber visto el signo, hacer la operación con los números en valor absoluto, ¿cierto? 18 dividido en 6. Así nomás sin pensar en los signos. Ya, 18 dividido en 6, entonces pensamos qué número multiplicado por 6 me da 18. 6 por 3, ¿cierto? 6 por 3, 18. Colocamos el 3, ¿sí? Y bajamos esta operación de división y bajamos el 3 negativo que tenemos acá. Bien, -3 dividido en -3. Entonces nosotros pensamos acá, vamos a hacerlo para el lado si queremos, o pueden hacerlo para abajo también con la rayita, ¿sí? Vemos los signos iguales, que son signos iguales, entonces me va a dar positivo. Ya no es necesario colocar el positivo acá, pero si quieren, para que se puedan acordar, colocamos el positivo, pero solamente para que ver el ejemplo, ¿cierto? 3 dividido en 3 es 1. Y no hay un resto 0, ¿cierto? Así que esta es una división exacta. Y eso sería todo en este caso. Ya, no, para que ustedes vean, no hay una complicación, una complejidad mayor con el tema de las divisiones. ¿Qué sería a lo mejor más complejo con el tema de las divisiones? Realizar divisiones en sí mismas, ¿ya? Tener que recordar cómo realizar divisiones. Eso sería más complejo que aplicar los signos en la división. Porque los signos ya vieron ustedes que es lo mismo que aplicarlos en la multiplicación, ¿ya? Más complejo entonces es acordarse bien de cómo realizar las divisiones que ustedes han aprendido en cursos anteriores, ¿cierto? De la básica. Eh, y eso es lo que tendrían que repasar en este caso, o sea, cómo realizar una división. Ahora, recuerden que una división a veces uno lo puede escribir de otra manera. Uno podría escribir, por ejemplo, el 18 dividido en -6, ya de otra manera sería 18 partido por -6. Yo le digo esto porque muchas veces, ¿cierto?, les va a aparecer de esta forma, o sea, cuando trabajamos con fracciones. Las fracciones no son del conjunto de los números enteros siempre. En este caso, esta fracción me va a dar un número me va a dar como resultado un número entero, ¿sí? Pero a veces no dan números enteros, ¿cierto? A veces dan números que son decimales, son otros conjuntos de números, ¿ya? En este caso sí, porque es una división exacta. Pero a lo que yo voy es que a veces se puede presentar de esta manera, ¿ya? La división se puede presentar con esta notación que es de fracción, ¿sí? Si bien es cierto, una fracción no es exactamente lo mismo que una división, pero se trabaja, digamos, se puede entender de la misma manera, ¿sí? Los miembros de una fracción no se llaman igual, ¿sí? Porque, por ejemplo, el 18 en una fracción acá se llama numerador y el -6 se llama denominador, ¿cierto? Y en una división, el 18 se llama dividendo y el -6 se llama divisor, ¿cierto? Tienen nombres diferentes, pero en el fondo las dos operaciones me van a dar el mismo resultado, ¿sí? Y en las dos operaciones se aplican la misma regla, ¿ya? La misma regla de los signos.
Finalmente, acá nosotros aplicamos entonces lo mismo que aplicamos en esta división, en la primera parte de la división que está con paréntesis azul, ¿cierto? Considerando esta fracción que yo escribí acá abajo, que la escribí de forma aparte de lo que está ahí arriba, pero representa lo mismo que está entre paréntesis azul, ¿ya? Por lo tanto, acá esto nos va a dar también un signo negativo, porque el 18 es positivo y el -6 es negativo, ¿ya? Entonces, signo diferente me da negativo en la división. Y se aplica también para la fracción. La misma regla de la división se aplica para la fracción, ¿sí? Y entonces vemos acá que nos da 18 partido en 6, nos da 3. Y negativo por la regla que corresponde, ¿cierto? Ahora voy a explicar cómo realizar una división, digamos, con un poquito más de dígitos, eh, para que podamos recordar cómo realizar una división, que también es importante que ustedes lo tengan ahí bien aprendido, sobre todo ya en el curso que están. Vamos ahora entonces a realizar un ejemplo de división en Z por dos dígitos. División en los números enteros por dos dígitos. Entonces vamos a colocar este ejemplo que está acá, 4.678, 4.678 dividido en menos 31. Eh, bueno, como les decía, para poder realizar esto, uno tiene que ver, digamos, la parte del valor absoluto de los números. Trabajar solamente con el valor absoluto de los números, ¿cierto? Sin complicarse por lo que son los signos, ¿ya? A pesar de que ya de primera vista uno se da cuenta, ¿cierto? Que si el 4.678 es un número positivo y el 31 negativo, ¿cierto? Signos diferentes me va a dar como resultado un signo negativo, porque son diferentes. Entonces uno puede colocar en el resultado inmediatamente el signo negativo, ¿sí? Para ya dejar por cerrado lo que es el signo que uno tiene que colocar. Ahora, ¿por qué quería hacer una división de este tipo? Porque es una división un poquito más compleja que requiere todos los pasos que uno tiene que conocer en una división. Y vamos a considerar esta división hasta dos decimales, ¿sí? No la vamos a dejar simplemente con un resto, sino que vamos a hacer solamente un poquito a los decimales para que puedan conocer un poquito eso, ¿ya? Veamos. Para poder realizar esta división se piensa de la siguiente manera. Tenemos este divisor, ya que es el 31. Solamente vamos a hablar de la parte positiva, no vamos a hablar de la parte negativa porque ya no la necesitamos en este momento. Entonces, este 31 eh, vamos a trabajarlo con este dividendo. Entonces, en el dividendo vamos a separar cifras. Eso es lo primero que uno tiene que pensar en cuando uno hace una división, separar cifras. Y ahora vamos a entender por qué vamos a separar las cifras. Si yo separo el 4, por decir un ejemplo, así, si yo separo solamente el 4, ya la primera cifra, eh, no me va a servir, porque yo lo que necesito es ver una cantidad de cifras en la cual el 31 esté contenido, ¿sí? El 31 no está contenido en el 4, es más grande que el 4, ¿cierto? Un número más grande, ¿ya? Solamente hablando de la parte positiva, les repito, ¿ya? El 31 no está contenido en el 4, así que no me sirve separar solamente el 4. Yo voy a tener que separar más cifras y voy a pensar, bueno, ¿cuántas cifras entonces tengo que separar? Si separo 2, ¿qué pasa? A ver, ¿el 31 está contenido en el 46? Sí, ahí sí está contenido, ahí sí me sirve, ¿cierto? Porque el 31 es menor que el 36. Y ahora, eh, la respuesta a la pregunta de por qué tenemos que separar cifras. Si yo no separara cifras, simplemente lo que tendría que decir es el 31, cuántas veces cabe, o qué número multiplicado por 31
me da 4.678. Sí, directamente. ¿Ya? Entonces, como uno obviamente no es una computadora ni una calculadora, no va a poder resolver eso tan fácilmente. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros lo hacemos parte por parte o paso a paso. ¿Ya? Entonces, paso a paso sería ir separando por cifras para poder desarrollar la división paso a paso, ¿sí? Y no tener que pensar todo de una sola vez. Entonces, el 31, ¿cuántas veces cabe en el 46 primero? ¿Ya? Es el primer paso. Ciertamente cabe una vez, ¿cierto? Dos veces ya nos pasamos, ya no cabe dos veces. ¿Por qué? Porque 31 por 2, ¿cierto? Me daría 62, un número más grande que el 46, me paso. Entonces, en cambio, 31 por 1 es 31, ¿cierto? Ningún problema con eso, 31 por 1. Recuerden, les repito, los signos no hay que considerarlo acá, simplemente estamos desarrollando la división. Ya los signos ya los aplicamos. Entonces, 31 por 1 me da 31. Y eso lo escribo acá abajo, porque vamos a hacer la división con todos sus pasos. Y esto que está acá se resta, ¿sí? El 46 menos el 31 se resta. Y aquí me da 5 y aquí me da 1, ¿cierto? Bueno, resulta que para poder continuar, yo tengo que evaluar nuevamente el 31 en una cantidad de cifras del dividendo. ¿Ya? Pero ¿en qué parte del dividendo se evalúa el 31 nuevamente? El 31 se evalúa en la cifra que me quedó acá abajo, ya en la resta. Pero resulta que el 31 obviamente no cabe en el 15, así que uno lo que hace es bajar una siguiente cifra. Ya se baja una siguiente cifra, que es el 7. Ya, en este caso el 7. Y ahora pensamos nuevamente, el 31 en el 157, ¿cuántas veces cabe? ¿Cierto? Entonces, ahí podemos ver algunos, digamos, algunas propuestas que podamos uno tener. ¿Ya? ¿Cuántas veces podrá caber el 31 en el 157? Si ustedes piensan, bueno, el 31 dos veces es 62, ¿ya? Tres veces, o sea, cuatro veces me va a dar 124. Ya uno lo va agregando, lo va sumando. Y cinco veces, ¿cuánto nos da? Habría que probar. Entonces, la única manera es multiplicando. 31 por 5, 5 por 1 es 5, 3 por 5, 15. 155 me da 31 por 5. Y esta multiplicación la dejamos en un lado, la dejamos en un rinconcito, porque nos puede servir en otra oportunidad en la división. Y en esta misma división nos podría servir. A veces no, pero hay muchas oportunidades en que sí las multiplicaciones que hacemos en un ladito nos sirven para poder completar otra parte del ejercicio. Ya entonces, el 31 cabe 5 veces en el 157. Eso es lo que quiere decir esta multiplicación. ¿Ya? 5 veces. Y la multiplicación nos había dado 155. Entonces, el 155 lo ponemos acá abajito. ¿Ya? Ahí debajo del 157 y hacemos la resta. ¿Sí? Se hace esta resta, solamente quedan 2. ¿Ya? Fíjense, siempre son estos dos pasos. Son solamente dos pasos nomás que se hacen en la división. El primer paso es ver cuántas veces cabe el divisor en la parte que uno separó del dividendo, ¿ya? ¿Cuántas veces cabe el 31 en este caso? En la parte que uno separó del dividendo, ¿ya? Primero fue en el 46 y en segundo lugar vimos en el 157, ¿ya? Y después de ver cuántas veces cabe eso, o cuántas veces está contenido, depende cómo uno lo diga, ¿cierto? Eh, esa cantidad de veces se coloca acá. Primero fue una vez y segundo fue 5 veces, ¿ya? Después de haber escrito eso, que es el primer paso, el segundo paso es multiplicar nuevamente el divisor por el número que nos dio de veces que cabe, ¿cierto? En este caso fue el 31 por 1,
el 31, y lo escribí acá abajo para hacer la resta. Y en el segundo caso fue el 31 por 5, ya, y me dio 31 por 5, me dio 155, y lo escribí allá abajito, 155, para poder hacer la resta. O sea, son dos pasos nomás. ¿Cuántas veces cabe? Se multiplica después, se coloca debajo de para hacer la resta, ¿ya? En este caso, en esta resta me dio 2, ¿ya? Y voy a bajar, entonces, en la siguiente cifra, como se hace siempre, pero acá vamos a ver algo que pasa. El 31, a pesar de haber bajado la siguiente cifra, el 31 en el 28 no cabe, ¿ya? Y si pasa eso, entonces uno tiene que agregar un 0 acá arriba. Cuando no cabe, a pesar de haber bajado la cifra, si yo bajé la cifra y tenía que haber cabido, ¿cierto? Pero no pasó. Entonces, como no pasó, yo voy a tener que agregar un 0 acá arriba. Ya, ahora, hay un asunto acá que uno tiene que tener en consideración. Todos los números, todos los números enteros, ya, se pueden escribir de la siguiente manera. Voy a escribir otro número entero acá cualquiera. Puedo escribir, no sé, cualquier número. 45. Ya. Lo escribí acá abajito con rojo, ¿ya? Ese 45 que está ahí, yo lo podría escribir como 45,0. 0, 0, 0. Todos los ceros que quieran, ¿ya? El 45 sigue siendo el 45. Y el 0 no le hace absolutamente nada, ¿ya? Esto es un decimal, pero en realidad que no provoca ningún cambio en el número entero. Pero yo le digo esto porque en la división igual es importante ser consciente de la existencia de los ceros después del número entero, ya después de la coma decimal, ¿sí? Es importante ser consciente de eso, de ese asunto. Entonces, en cualquier número entero pasa lo mismo, ¿eh? Tengo, por ejemplo, el número 3, el 3 por aquí, y el 3 va a ser igual a 3,000, los ceros que uno quiera colocar. 3,0, 3,00, 3,00, los ceros que uno quiera colocar, ¿ya? Todos los números enteros se pueden escribir así, sin los ceros, o con los ceros si quieren después de la coma decimal. ¿Ya? ¿Por qué yo les voy a decir esto? Porque resulta que el 4678, ¿cierto? Si nosotros le colocásemos los ceros acá al ladito, ¿ya? Va a quedar una coma, 0, 0, 0, y ahí ponemos 3 ceros, por decir. A lo mejor necesitamos esos 3 ceros. Para poder tener una idea de cómo continúa la división. Porque a veces uno coloca ceros en la división o continúa, digamos, y no sabemos por qué. Y es por el hecho de que los números tienen eh, cero después de la coma. Entonces, eso nos permite a nosotros continuar con esta división, ¿ya? Porque resulta que ahora el 31 no me cabe en el 28, y eso que yo bajé la cifra que correspondía, ¿ya? Y uno tiene que pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora entonces? Bueno, de partida, agregamos un cero por el hecho de que no cabe en el 28, así que en ese espacio, en esta lugar, ¿cierto? No va a haber nada, solamente un cero. ¿Sí? Eso es lo que significa de partida. Pero ahora yo tengo que agregar algo al lado del 28. ¿Y qué voy a agregar? Voy a agregar otro cero, pero acá al lado del 28. ¿Y de dónde saqué ese cero? Lo saqué de aquí arriba, de estos ceros que están en color rojo. El primer cerito se baja, ¿ya? Y se coloca ahí. De ahí salió ese cero que yo puse al lado del 28. No es que yo quise poner un cero nomás, ¿sí? Y ahora yo voy a decir 31 en el 280. Y ahí sí cabe, ¿cierto? Ahí sí cabe. Pero hay un detalle. Ahora yo estoy tomando los ceros que están después de la coma, ¿cierto? Cuando yo empiezo a bajar los ceros que están después de la coma para poder trabajar, para poder seguir trabajando con esto, yo tengo que poner una coma acá, porque ahora estoy trabajando después de la coma. ¿Ven? Me puse a bajar cero después de la coma, así que tengo que poner una coma acá. Ahora sigo trabajando después de la coma. Y el 31 entonces
ahora sí pienso cuántas veces cabe en el 280. Y vamos viendo. Aquí por 5 me dio 155. Puede ser más o menos el doble, ¿no es cierto? Veamos cuánto me da el 31 por 9. 9 por 1, 9. 3 por 9, 27. ¿Cierto? 279. Miren, casi justo. 279. Entonces era 31 por 9. Cabe 9 veces. ¿Ya? ¿Y cuánto es 31 por 9? 279. Se pone acá abajo. ¿Se fija? ¿Cuántas veces cabe el 31 en el 280? Cabe 9 veces y se escribe acá arriba. Primer paso. Segundo paso. 31 por 9, ¿cuánto es? 279. Y se escribe acá abajo. Segundo paso es ese. ¿Ya? O sea, siempre la división hay esos dos pasos. ¿Cuántas veces cabe? Se escribe arriba. Se multiplican y se escribe abajo. ¿Sí? Esos dos pasos siempre se van repitiendo. Hacemos esa resta. Obviamente que me da 1. ¿Ya? Y continuamos. ¿Cierto? Continuamos con esto. 31 en el 1, obviamente que no cabe, pero uno baja, ¿cierto? El siguiente cerito, lo baja, lo coloca ahí, como siempre lo hemos hecho, ¿cierto? Bajando el siguiente dígito se coloca abajo. Eso es el paso normal, ¿cierto? Que por lo general se hace. Y 31 nuevamente no cabe en el 10. Y como yo ya les había dicho, ¿cierto? En el caso este del 28, cuando no ocupo en el 28, ¿cierto? Tuve que agregar un 0. Aquí también se agrega un 0. Si no cabe, después de haber bajado la cifra, se agrega un 0 acá arriba. ¿Ya? Y luego, ya después de haber bajado, de haber puesto ese 0, perdón, voy a bajar el siguiente cerito de acá. Bajo ese siguiente cerito. ¿Ya? Fíjense, este va con ese cerito y este otro cerito va con ese otro cerito. Y ahora sí, el 31 en el 100, por supuesto que sí cabe. ¿Ya cuántas veces cabe? Bueno, aquí lo vamos a analizar. A ver, 31 por 5 era 155. Por eso es que es bueno anotar las multiplicaciones en el costado, porque más o menos nos dan una idea de por cuál otra cifra podría ser. ¿Ya? ¿Qué pasaría entonces? Tendría que ser por menor que 5, ¿cierto? ¿Podría ser por 4? Probemos. 31 por 4. 4 por 1, 4. 3 por 4, 12. Nos pasamos, ¿cierto? Entonces tiene que ser por un número menor. 31 por 3. 3 por 1, 3. 3 por 3, 9. Ahí sí, 93. O sea que es por 3. El 31 en el 100 cabe 3 veces. Se escribe ahí. ¿Ya? Y 31 por 3 es 93. Y se escribe abajo. Ahí está el segundo paso. ¿Ven que siempre se repiten los mismos pasos? Si hace esa resta, me da 7. Ya. ¿Yo puedo continuar para acá? Sí, se puede continuar. Pero vamos a dejar hasta ahí. Yo le había dicho hasta el segundo decimal, pero como justo dio 0 el segundo decimal, lo dejamos hasta el tercer decimal. ¿Ya? Abajo nos dio resto 7. Este que está acá abajo es el resto, ¿ya? O el residuo también que le dice. Resto 7. Se puede continuar, ¿eh? Como les digo yo. Y luego, importante también poder realizar una comprobación comprobar, ¿ya? Esta división. ¿Cómo se comprueba la división? Se multiplican entre sí estas, estas partes. Se multiplica el divisor con el cociente, ¿cierto? Este es el divisor, el menos 31 en este caso, se multiplica con el cociente, con el menos 150,903, ¿cierto? Se multiplican entre sí. Pero después de multiplicarlo hay que sumarle el resto, ese resto, ¿sí? Para que poder tener definitivamente el resultado que nos tiene que dar, que es el eh, dividendo. O sea, si yo multiplico estos dos y le sumo el 7, me tiene que dar el dividendo. Y el dividendo es 4.678. Si me da ese dividendo, entonces significa que la operación está correcta, ya que realmente la división se hizo bien.